Una semana después de asumir la presidencia, la nueva mandataria, Dina Boluarte, lucha por contener las fuertes protestas que estallaron tras la destitución de Pedro Castillo. Es la sexta gobernante que tiene el país en menos de 5 años. ¿Hacia dónde va Perú en este momento? Bueno, es un país que está en crisis crónica, en primer lugar. Sin duda alguna, es una situación compleja. Es por ello también que es necesario tomar las cosas con mucha eh, pues, perspectiva, para no pensar que una situación de un día o unos días está determinando lo que viene en el futuro. Eh, yo lo que observo es que a pesar de la crisis muy grave que está viviendo ese país, porque el expresidente Castillo intentó un golpe de Estado, mismo que fue frenado por las instituciones, tanto del Congreso, el Poder Legislativo, como el Poder Judicial, y también, hay que decirlo, con la anuencia y el apoyo de las Fuerzas Armadas, que no es un dato menor. Entonces, lo que estamos viendo es una crisis política profunda en desarrollo. Y esto va a continuar porque hay fuerzas políticas moviéndose. Perú es un país, por ejemplo, que tiene una historia de una gravísima violencia política que generó la organización de Sendero Luminoso y que queda con resabios en el país. De hecho, la presidenta hoy está sugiriendo que en parte hay elementos de esa guerrilla que están promoviendo ahora la violencia que se está viviendo en el país en distintas regiones. Entonces, sin embargo, lo que quiero destacar y me parece importante en este caso es reconocer que Perú es un país que aún enfrentando esta situación, está manteniendo una institucionalidad constitucional que en todo caso tiene que ser el baluarte de la salida a la crisis, es decir, que se respete la ley, que se respete la Constitución, que se respeten los poderes constituidos en ese país para buscar una salida. Y una de las salidas es tratar o plantear, como lo ha dicho al parecer la nueva presidenta, la convocatoria a nuevas elecciones. Pero esto está, insisto, por verse si se pueden convocar en un ambiente de inestabilidad o se va a tener que establecer el orden en el país antes de avanzar hacia un nuevo proceso de elecciones en el país. En todo caso, sí, le escucho. ¿Cómo queda en todo caso el Estado mexicano cuando le prestamos atención a lo que está diciendo, si hubo un intento de golpe de Estado? ¿Cómo queda el Estado mexicano y cómo queda López Obrador cuando afirma que Pedro Castillo es el presidente de Perú y declara en pausa las relaciones entre ambos países, si es que existe ese concepto en diplomacia? Bueno, México queda en el lugar más absurdo posible, imaginable, porque en primer lugar tenemos un presidente que ha insistido constantemente que es el presidente que respeta la doctrina Estrada y que no va a intervenir en los asuntos de otros países. Y acto seguido es el presidente que más interviene en los asuntos internos de otros países. Lo hizo criticando el Poder Judicial de Argentina, metiéndose en las elecciones en Bolivia. Se peleó con el presidente y la canciller de Panamá. Opina sobre las elecciones
y los candidatos en Brasil y en Colombia, y ahora esto. Quizás este es el caso más dramático en términos del absurdo que comete López Obrador, en términos de pensar que es él quien puede decidir quién es el presidente de Perú y no los peruanos, no los órganos institucionales del Estado peruano, sino López Obrador en México, sentado en su palacio en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces, realmente la desgracia de la política exterior que estamos viendo es de que el descrédito que tiene México y el descrédito que está haciendo que México sufra López Obrador con su desatino en el manejo de las relaciones con el resto del mundo, está destruyendo el prestigio que ha tenido nuestro país y por lo tanto vuelve a México un país inútil para la solución de los conflictos, porque justamente la inteligencia de la política exterior de México, empezando por la doctrina Estrada, es precisamente que nuestra autoridad moral nos permite ser un excelente interlocutor en situaciones de crisis, es decir, un mediador creíble. Y hemos perdido completamente esa credibilidad, esa autoridad moral, y nos hemos convertido simplemente en una especie de pistolero en la pradera latinoamericana, tratando de definir quiénes son los buenos y los malos, como lo hace todos los días el presidente en la mañanera, pero ahora a escala continental, y tratando especialmente de señalar cómo operan quienes para él son conservadores, quienes son intervencionistas. Acusa a Estados Unidos de ser intervencionista todo el tiempo, lo acaba de decir en una carta que le mandó a Biden, donde dedica gran parte de la carta a acusar a Estados Unidos de estar interviniendo en nuestro país, de haber intervenido en nuestro país. Es decir, hemos perdido la brújula por completo. Y entonces esa pérdida de brújula quiere decir que México ya no le es útil a América Latina para la resolución de sus conflictos, sino que ahora es parte del problema. Ricardo Pasco, muchísimas gracias, embajador, por estar en estos minutos con el auditorio de Mega Noticias. Muy buena noche. Con mucho gusto. Fuertes palabras, estas apreciaciones del embajador, y pues este es el papel que está jugando, por un lado, el Estado mexicano frente a Perú, y por otro lado, el presidente López Obrador. Y también, obviamente, queremos dar algunas certezas para los mexicanos que se encuentran en este momento en Perú. Hay una comunidad mexicana en Perú, y en este estado de emergencia que se ha decretado en aquel país, pues hay muchas restricciones a las libertades individuales, hay muchas acciones que se deben de tomar en cuenta, porque aunque seamos extranjeros en otro país, tenemos que alinearnos con la política y las decisiones